En fechas próximas creo que van a aparecer en el mercado varias películas mías que en mi opinión son muy significativas dentro del conjunto de mi carrera. Películas que yo considero en algunos casos punteras dentro de esa filmografía. Y para mí es una gran ilusión y, en fin, ¿qué puedo decir? Creo que cuando una película pasa al DVD, de alguna manera se eterniza. Y ahora les ha llegado el turno a estas. Es una película que tiene para mí un significado muy especial, puesto que fue la primera en la que protagonicé a Waldemar Daniński. La película se titula La marca del hombre lobo y se rodó allá por los lejanos años de 1967-68. La película tiene un formato de 70 milímetros panorámica. Es la única película hasta el momento española que yo sepa que se rodó en 3 dimensiones. Debo decir que junto con La marca del hombre lobo solo se rodaron otras 2 películas más en Estados Unidos con este sistema. El sistema era Hi-Fi Stereo 70 y la productora era una productora alemana, Atlas Films, una productora de las más fuertes que existía entonces en Alemania, y por parte española la productora era Maxped Producciones Cinematográficas. Yo empecé moviendo un guión, porque claro, todo en esta vida son casualidades un poco, y yo recuerdo que rodando como actor, auxiliar de dirección, ayudante de dirección y chica para todo, en una película de Juan Hogar llamada Agonizando en el crimen, que dirigía Enrique López de Guiluz, rodando precisamente una noche espantosa en una finca que yo tenía en Lozoya, caían copos de nieve que parecían balones de fútbol. Entonces el frío era tan intenso y que hubo que suspender el rodaje. Recuerdo que estaban rodando Tomás Blanco, Irene Gutiérrez Cava, José Rubio y algún actor más que ahora no recuerdo. Entonces era una escena de acción, ya digo, en la finca, en la parte del bosque, y tomamos la decisión de salir corriendo todos y refugiarnos en los coches, en los camiones, etc. Y en mi coche, que yo lo había llevado para el rodaje, nos refugiamos Enrique López de Guiluz y yo. Y yo estaba sorprendido porque había habido numerosas películas de vampiros, pero de hombres lobos ninguna. Es más, tenía uno que remontarse a The Curse of the Werewolf de Oliver Reed para encontrar una película del hombre lobo, la película de Terence Fisher. Y yo me preguntaba que por qué el hombre lobo no, si el hombre lobo era un personaje fascinante, con su doble personalidad, y que yo amaba profundamente porque cuando era un niño de 6 años había descubierto el personaje en Frankenstein, el hombre lobo, la famosa película de la Universal con Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Que por cierto quiero contar la anécdota de que Bela Lugosi se había negado en principio a ser el monstruo de Frankenstein cuando James Whale le dio la oportunidad en la primera película, Frankenstein. No quiso hacerlo porque dijo que sus fans femeninas no le iban a reconocer y que él era Bela Lugosi. Entonces yo, hablando con Enrique López de Guiluz, le propuse que por qué no un hombre lobo, que por qué no hacer una película de hombre lobo. Y recuerdo que Enrique López de Guiluz, pues de una manera muy sensata, me dijo que en España en ese momento nadie, absolutamente nadie, se atrevería, vamos a llamarlo atreverse, a hacer una película de vampiros y hombres lobos, que era una cosa que aquí no se llevaba, que no había tradición y que él consideraba que era una especie de butad mía que no iba a tener buen fin. Pero yo no me pareció que fuera exactamente esa la textura en la que me tenía que poner, y decidí que por qué no intentarlo. Después de estas palabras que tuve con Guiluz en aquella noche infernal en la finca de Lozoya, empecé a pensar en el tema seriamente y escribí un primer tratamiento que curiosamente se llamaba Licántropo,
que tenía como característica principal que el hombre lobo era un hombre lobo español, era asturiano y se llamaba José Huidobro. Así quedó el asunto. Entonces, por una serie de coincidencias, volví a contactar con Eguiluz, le hablé de que tenía este guión, Eguiluz lo leyó y bueno, cambió un poco de opinión y dijo, pues oye, me ha gustado, podríamos intentarlo, pero no sé cómo. Entonces yo presenté el guión a la censura y la censura me lo tiró abajo diciendo que el hombre lobo no podía ser, primero, que el hombre lobo no podía ser español y que había que eliminar muchos elementos religiosos, sexuales, etcétera, que contenía la película. Entonces de esa lo hice polaco porque los polacos me caen muy bien, es un pueblo oprimido, perseguido, es un pueblo que ha tenido una historia muy traumática, dominados por unas y otras civilizaciones, luchando siempre. Y me caían bien, me caían simpáticos y le hice polaco, el conde Waldemar Daniński. Y después de eso, pues trasladé sus aventuras a Centro Europa. Terminado el guión, como ya digo, pues lo tiró la censura y claro, tuve que hacer esos cambios que ahora resulta como un poco ingenuo, ¿no? Pero que en aquella época era ley de cine, ley de vida casi, ¿no? Y conseguí terminar el guión, lo escribí, es el único guión de toda mi carrera que no he escrito en mi despacho, en mi humilde despacho de la calle Alberto Aguilera 70. Lo escribí en casa de mis padres en Islas Filipinas 42. Como ya digo, terminado el guión, empecé a moverlo. Y fue absolutamente imposible. Es que yo ya recuerdo que había quien ni siquiera me dedicaba no me interesa. Una película de vampiros, hombres lobos, pero que te has vuelto loco, tal. Pero las cosas cambiaron y un día, cuando yo menos me lo esperaba, me llamó Enrique López Eguiluz y me dijo que ese guión, por una serie de circunstancias, había llegado a Alemania. No puedo saber de qué manera, porque ni me acuerdo. Quizás en aquella época me lo dijeron, pero ya no me acuerdo ya. La habían leído los de la productora Atlas y estaban a punto de lanzar un sistema tridimensional que era revolucionario para la época, y es verdad, era muy bueno, en el que ese era un proyecto que tenía cabida. Entonces se decidió que se iba a hacer la película. Yo recuerdo una noche en casa de mis padres en las Filipinas, yo ya la daba por perdida, y yo debo decir que lo único que quería era que se hiciera ese guión. Y no había pensado ni mucho menos en la posibilidad de ser actor en la película, en ningún caso. Entonces me llamó Eguiluz para decirme la gran noticia, que la película se hacía. Entonces tuvimos una reunión en el despacho con los alemanes y empezó ya la película a ponerse en marcha. Y el primer problema con el que se tropezó fue el actor, quién haría de hombre lobo. Y la primera, claro, era lo más fácil en principio, la primera solución era contactar con Lon Chaney Jr. Así lo hicieron, pero Lon Chaney Jr. estaba muy enfermo, además muy deteriorado por la bebida, y aunque era relativamente joven, no era tan mayor, estaba incapacitado para hacer el papel, y así nos lo comunicó su representante, su manager. Entonces vino la búsqueda del actor, fue muy complicado, por lo que fueran, las pruebas no gustaron, a mí no me decía nada, yo lo que estaba ya desesperado, porque no llegaba el momento de saber si aquello se ponía en marcha o no. Y una tarde que nunca olvidaré, sentados en la mesa del despacho, toda la gente de la película, de repente uno de los productores alemanes, un tal Herr Hartwig, señor Hartwig, se me quedó mirando y me dijo: usted, sí, usted. Y yo ¿qué? Digo, que usted va a hacer el personaje. Digo, pero bueno, es que yo he hecho papeles pequeños, pero yo no puedo hacer un personaje con una doble faceta, el galán, el monstruo. Es que yo no me considero preparado para semejante esfuerzo, para semejante intento. Y entonces Eguiluz me cogió una parte y me dijo: oye, hay que intentarlo. Si por casualidad gusta y sale, tenemos la película hecha, y si no, todo lo tenemos perdido. Vamos a intentarlo. Entonces, yo recuerdo que una tarde
nos citaron en los estudios Ballesteros, que ya no existen aquí en Madrid, los estudios pequeños que estaban en el centro de Madrid casi, que tenía platós, y avisaron a José Luis Ruiz, un maquillador excelente, que era hermano del gran coloso del maquillaje español, que para mí ha sido Julián Ruiz, Julipi, que luego haría la cabeza famosa de la Ligue de Marnac, por cierto. Entonces, pues empezamos a inventarnos el monstruo. Yo hice unos dibujos, en fin, con mi fantasía. Y recuerdo que José Luis Ruiz me dijo, dice, oye, la cuestión de los colmillos, ¿cómo los hacemos? Digo, como los colmillos de lobo, superiores e inferiores. Y dije, bueno, pero es que sabes que habitualmente todos los hombres lobos llevan los colmillos en la mandíbula inferior. Digo, no, Valdemar Daninsky, si lo hacemos, va a llevarlas en las dos mandíbulas, que los lobos llevan los colmillos en las dos mandíbulas. Y la idea que se le ocurrió a José Luis Ruiz fue coger una patata, tallar los colmillos e insertármelos para ver el efecto, pues, con el pelo y tal, en la máscara, no en la máscara, en el maquillaje. Entonces se hicieron las pruebas, moviéndose, en fin, como se pudo. Recuerdo que los colmillos se me cayeron varias veces, pero bueno, esto es un tema normal, tenía que ser así. Y finalmente quedó hecha la prueba. Después trajeron a Yannick Churakoska e hicimos unas escenas un tanto tórridas de amor entre los dos y diálogos y interpreté a lo que sería el galán Valdemar Daninsky. Y así quedó la cosa. Entonces yo sinceramente no tenía muchas esperanzas, pero al cabo de algún tiempo me llamó Aguiluz y me dijo que la película se hacía, se rodaba, que todo se estaba preparando, etcétera, etcétera. Entonces yo ya me incorporé, vestuario, pruebas de maquillaje, etcétera. Recuerdo que muchas veces con Jesús Ruiz nos poníamos a dibujar allí de diferentes facetas del hombre lobo. Tuvimos una pequeña discusión en la que yo le dije que quizás era excesivamente piloso, pero él me dijo que él lo veía así y que creía que era más aterrador. Y bueno, en definitiva, ese fue el resultado final. Y recuerdo que como compañeros de rodaje tuve a dos monstruos, dos actores impresionantes, como José Nieto y Carlos Casaravilla, que para mí fue un honor enorme porque los admiraba muchísimo, y fundamentalmente José Nieto, es que además era muy amigo de mi familia. Entonces empezó el rodaje y todo el mundo estaba muy nervioso porque yo debutaba, un señor que no, con un papel dificilísimo, y recuerdo que la primera escena que rodamos fue cuando yo llego después de una incursión nocturna y haber asesinado a no sé cuántas personas. Llego a la casa, abro la verja, entro allí medio destrozado y estaba toda la película, alemanes, españoles, aquello era como una especie de manifestación. Y nada, terminado aquel primer intento, no volvieron más. Y la película se rodó con todas sus consecuencias. Y lo que digo ahora es que yo nunca pensé, es más, tengo la, ¿cómo diría yo? Mi idea era darme el gustazo de haber hecho ese guión y quizás ya no volver a hacer cine. Una serie de circunstancias familiares me llevaron por otro camino. Pero de la satisfacción de que la marca del hombre lobo era ya una realidad. La marca del hombre lobo dio origen a eso, al fantástico español, y se empezaron a producir cantidad de películas del género. Yo evidentemente hice varias más, pero como me voy a referir exclusivamente a las que van a salir en DVD, tengo que dejar pasar unos años para hablar de La venganza de la momia. La venganza de la momia es un personaje para mí fascinante, la momia. Yo soy un amante exacerbado de la cultura egipcia, sus ritos, sus tumbas, sus misterios, me habían fascinado desde que era un niño muy pequeño, y entonces se me ocurrió escribir
las aventuras de Amenhotep, el faraón maldito. En principio la película iba a ser dirigida por Leon Klimovsky, pero por razones que se me escapan, Leon Klimovsky estaba... Bueno, no se me escapan. Leon Klimovsky estaba ocupado haciendo otras películas y me preguntó Luis Méndez, el productor, que quién consideraba yo que podía dirigir la película. Y yo pensé en un director que más o menos tenía la escuela de Klimovsky, que era el director creacional, artesanal, más destacado del momento, y llamar a su ayudante, Carlos Sauret. Entonces, se aceptó, y como ya digo, Luis Méndez aceptó, estaba muy de moda el terror, y aceptó llevar al cine La venganza de la momia, y a mí me produjo una gran alegría porque es un personaje al que no hubiera querido renunciar, ¿no? La venganza de la momia se rodó gran parte en Londres. Tuve un rodaje bastante dificultoso porque llevaba las ventas, aunque tenía una pequeña cremallera, cuando tenía necesidades urgentes tenía que aguantarme y era de una dureza extremada, ¿no? Por otro lado el frío, en fin. En cualquier caso, en mi opinión, La venganza de la momia es una película con todo ese sabor decimonónico que tiene que tener el personaje, que recurre a la civilización más emblemática y misteriosa de la historia de la humanidad, y que me resultó muy gratificante interpretar el doble personaje de Asad Bey, que era el que dirigía La momia, y del personaje asesino, que era el faraón. Naturalmente, en este caso, la momia se desmanda, desobedece a su creador, como casi siempre ocurre con los monstruos, que el monstruo acaba por destruir a su propio hacedor, y de esa manera surgió la historia de La venganza de la momia. La venganza de la momia tiene, en mi opinión, valores muy interesantes. Creo que Carlos Sauret hizo un magnífico trabajo y la considero una película de las más interesantes de aquella etapa. Llevamos un reparto muy bueno para el momento y se logró un ambiente, ya digo, victoriano muy interesante, y sobre todo vuelve otra vez mi obsesión por las maldiciones, ¿no? Por las maldiciones milenarias en este caso, y es que es clave que la momia se enamora de su propia princesa, y cuando ya está en época actual, vamos, en el siglo XIX, quiere recuperar ese amor a través de una mujer que se parece mucho y que además también lleva también sangre egipcia a la que fue su enamorada. Y entonces viene el famoso beso de la momia, que contamina todo ese misterio a la persona que realmente no existe ya, puesto que la princesa murió hace miles de años. En definitiva, una película, en mi opinión, muy bien ambientada, con muchos logros. La persecución por las alcantarillas de Londres es antológica. Fue muy difícil, muy dura de lograr por eso, era muy desagradable el lugar. Y la película tiene para mí el acierto por parte de Auret de haber conseguido imprimirle una iconografía y un carácter muy, muy propios del personaje. Esto es lo que puedo decir de la historia de La venganza de la momia, que podría decir mucho más, porque podría remontarme a mi niñez, cuando me fascinaba el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, cuando el Espasa, que tengo aquí al lado, estaba continuamente consultando todos aquellos descubrimientos y hasta qué extremo me fascina la iconografía egipcia, la cultura egipcia y todo lo que roce esa civilización única. En definitiva, es una película que considero muy interesante, que está muy conseguida por parte de Auret, y que para mí es un orgullo que ahora pueda disfrutar de ella como es debido en DVD. Poco después, Luis Méndez, el productor de Lotus Films, me llamó para hacer otra película. Esta película se titulaba, es un título que no es fiel, es un título
Es un título que se eligió por parte de los distribuidores por el gran éxito de La noche de Walpurgis y se tituló El retorno de Walpurgis. Entonces, cuando a mí me preguntaron qué director podría hacerlo, yo le dije, puesto que era un hombre lobo y Klimovsky ya tenía bien hecho La noche de Walpurgis, pues yo no lo dudé y dije que si quería un director que tuviera la escuela de León Klimovsky, que es la que les gustaba a ellos y las que les resultaba más rentable, etcétera, etcétera, que llamaron a Carlos Sauret. Y de esa manera Carlos Sauret pues, se vio con la película. La película creo que tiene una gran belleza formal. Entre mis obsesiones ya se sabe que está la Condesa Bathory. María Silva interpretó el papel de la Condesa Bathory. Empezaba con el sacrificio de unas brujas y primero era un combate entre dos caballeros armados y luego ya en el castillo de Cesge, en el castillo de la Bathory, se consumía una serie de ejecuciones y torturas, hacía magia negra, etcétera, ¿no? Entonces se veía su coyunda con el diablo, una ceremonia, y era una película sombría, oscura, muy tenebrosa, donde Waldemar Daninsky vuelve a las suyas, a hacer de las suyas, es decir, vuelve a transformarse en lobo las noches de luna llena, vuelve a asesinar y ocasiona en aquel lugar tranquilo la hecatombe normal en un personaje de estas características. Yo creo que Auret estuvo también afortunado. Particularmente creo que a nivel plástico la película es de una gran belleza, aunque sea un tanto tenebrosa, un tanto oscura. Y a mí me fascinó mucho la idea de la mucama, de la mujer mayor, que sufre y que quiere a quien es su amo por un instinto casi maternal, ¿no? Y la película tiene una escena para mí culminante, que es incluso con una cierta carga sociológica, que es cuando matan al Cíngaro al principio, que Waldemar Daninsky, dentro de su estamento de hombre noble poderoso, les arroja unas monedas, les da unas monedas a cambio de la vida de aquel hombre. Era un poco la supremacía de la nobleza de la época sobre la gleba, sobre el pueblo. Bueno, respecto a esta película voy a contar una anécdota que resulta, bueno, vista ahora a vista de pájaro, pues resulta una locura. Y es que en el castillo donde estábamos rodando, castillo cuyo nombre no recuerdo, pero es un castillo muy famoso y que se conserva perfecto, yo tenía que saltar de almena en almena en la noche, de hombre lobo, y desde abajo me cogía las cámaras. Yo no veía muy, en aquel momento no comprendí que era absurdo, que eso era para que lo hubiera hecho un doble especialista y no yo, pero me subí a la almena alegremente y cuando empecé a saltar de almena en almena, creo que estuve a punto de acabar, de que mi carrera como persona y como actor y como Waldemar Daninsky también se acabara, porque me encontré que las superficies de las almenas estaban resbaladizos por los excrementos de los pájaros, sobre todo de las palomas, y además con la bruma, estaban con agua, y hubo un momento que me resbalé porque estaba a 30 metros de altura y no tenía red, era sin red. Me resbalé y por fortuna para mí no caía hacia afuera, sino caía hacia adentro. En aquel momento, cuando estaba en el suelo, todo mojado, me dije que ni San Auret me obligaría a volver a hacer esa escena, ¿no? También hay otra anécdota en esta película, y es que durante el torneo del comienzo de los letreros, de los títulos de crédito, en ese torneo yo me quedé estribado en el caballo y estuve a punto de perder la vida porque el caballo se desbocó, y cuando me desperté estaba en la roulotte, me acuerdo de Bermudo de Castro, que era el productor, mirándome y diciendo: este hombre se nos ha matado, porque había perdido el conocimiento. Yo recuerdo que el caballo me arrastraba y me golpeaba contra los árboles, se me bajó la celada, en fin, fue una película que tuvo sus incidentes. En cualquier caso, es una película, no es menor, es una película que tiene mucho interés, que plásticamente está muy bien resuelta y que además plantea un Waldemar Daninsky más actualizado,
en el sentido de que se mueve en unos ambientes como evidentemente muy victorianos y le traslado al siglo XIX de una manera descarada. Me apetecía mucho hacer una película en la que él estuviera en el siglo XIX y así lo hice. Creo que hay una escena magistral, que es cuando la ciega se queda sola con él en la casa, está el hombre lobo allí y la mujer no sabe quién está, qué presencia hay en la casa, que es nada menos que el hombre lobo. Y voy a contar una cosa que a lo mejor algunos no han apreciado, pero que ahora en el DVD les convino a que se fijen, y es que es el único Waldemar Daninsky que lleva las garras de los pies al aire, es decir, no lleva, normalmente en el Waldemar Daninsky está con las botas, etcétera, etcétera, que por cierto fui yo el que quise que estuviera calzado, porque era muy engorroso ponerse todo aquello y dificultaba mucho los movimientos, ¿no? Y hubiera habido que tener dos dobles como mínimo, en fin, era muy complicado. Bueno, pues en esta sí que sale con los pies, con las zarpas de los pies, y es la única de toda la saga, ¿no? Luego también es la primera vez que una tradición centroeuropea muy importante, que es la transmisión de la licantropía mediante la mordedura del cráneo de un lobo, se expresa por primera vez cinematográficamente. Y creo que no ha habido más que otra, que es la de La bestia y la espada mágica. No recuerdo ninguna película en este momento del hombre lobo, no sé si la hay, en la que la maldición, esa maldición tan directa y sobre todo tan, yo diría que tan propia de aquellos territorios, de aquellos terrenos, de aquellos lugares como Centro Europa, que es el lobo, el gran tótem, se haya hecho. Y es que la bruja malvada o el malvado de turno, con los cráneos, con el cráneo del lobo, con las mandíbulas, muerde a la víctima y la transmite la maldición. Esta fue la primera vez que apareció. Y ya como último detalle, claro, que esto sería de descifrar un poco la película, esto se lo dejo a los espectadores, porque la película tiene un detalle final en un cementerio donde se demuestra que Waldemar Daninsky va a seguir siendo inmortal. Llega el turno ahora a Inquisición, una película muy querida, muy emblemática para mí y sobre todo que tiene el valor absolutamente significativo de ser mi primera película como director. Esta película me dio que hacer en el sentido de que yo, cuando me decidí a dirigir, pensé en el tema que podría elegir, y a mí me fascinaba la Inquisición. La Inquisición me parecía un momento de la historia tan sombrío, tan siniestro, tan terrible, ¿no? Con las fuerzas satánicas desatadas, con esa iglesia, ese poder fáctico tan terrible, esos fanáticos, ¿no? Que creía que era un tema que se había explotado muy poco, por cierto, y que merecía la pena tocar. Mi idea fue hacer una película sobre la Inquisición pensando en Torquemada, porque claro, la leyenda negra hace que siempre que se piense en la Inquisición se piense en Torquemada. Gran error, porque la Inquisición española fue de las más flojas de Europa. Pero cuidado, que esto yo no lo sabía. Por una serie de circunstancias que son muy largas de explicar, conocí al gran historiador Julio Caro Baroja, hermano de Pío Baroja, hombre entrañable, que me regaló su libro El mundo de las brujas, por cierto, dedicado, está por ahí. Y cuando hablamos de la posibilidad esta, me dijo, pero por Dios, si la Inquisición española es la menos interesante de todas, y la primera razón es que la Inquisición española generalmente no perseguía a la brujería, sino que perseguía a la herejía. Y además las ejecuciones de la Inquisición española fueron mínimas y tenían un tiempo, no podían torturar continuamente, podían torturar algún tiempo. Las barbaridades que hicieron los franceses, los alemanes, los suizos, etcétera, son muy superiores, y yo le aconsejo que beba y que tenga como fuente la Inquisición francesa. Le hice caso, me dio un libro, entonces está por ahí también, entonces empecé a estudiar los casos de la Inquisición francesa y me quedé francamente
pasmado, ¿no? Y decidí escribir un guión sobre la Inquisición francesa. El guión fue muy bien aceptado, debo reconocerlo, no tuvo grandes dificultades. Encontró rápidamente productor, una coproducción con Italia, y de buenas a primeras me vi involucrado en un proyecto de bastante envergadura, porque claro, es una película donde no hay un solo decorado natural. Se tuvieron que hacer todos los decorados para la película, toda la sala de torturas. Recuerdo que el director de arte, Segismundo Andrés, estuvo sensacional en la película, en el aspecto de vestuario, de todo el instrumental que empleaba para sus torturas la Santa Inquisición o el Santo Oficio, y comencé el rodaje. Voy a contar una anécdota familiar respecto a esta película, y es que la noche anterior al rodaje, estando con mi mujer en la habitación, yo estaba leyendo tranquilamente un periódico, y mi mujer me dijo, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo que mañana empiezas la película, tu primera película como director? ¿Y qué película, madre mía? Porque ella había leído el guión y le parecía dificilísima y complicadísima. Y yo, de verdad es que no estaba nervioso. Y entonces consideraba que era lo mío y que lo iba a hacer muy bien. Y me dormí ahora duermo mucho peor, dormí como un santo. De tal manera que a la mañana siguiente me fui con uno de los productores y en el camino desayunaremos en el camino. Consecuencias, que desayunamos tranquilamente en un motel de carretera y llegamos tarde al rodaje. Me acuerdo que Miguel Mila, que era el director de fotografía, estaba ya con los nervios de punta. Pero ¿cómo es posible el primer día que ruedas una película y llegas con cerca de una hora de retraso y tal? Digo, tú no te preocupes que ganaremos el tiempo. Bueno, esta es una simple anécdota, ¿no? Entonces llevé un magnífico reparto. Quiero recordar que llevé a Juan Luis Galiardo, Mónica Randall, Tony Sver, Ricardo Merino, Julia Sabri, en fin, Eduardo Fajardo, Eduardo Calvo, Antonio Casas, el gran Antonio Casas. En fin, fue un reparto de primerísima fila. Y hubo que hacer toda la película, está hecha, están los decorados son expresamente hechos para la película, el vestuario igual. Y yo procuré basarme en un trágico acontecimiento donde puedo decir, hablar un poco del cazador cazado. Y es que el inquisidor, por su lujuria, por su deseo, se enamora de una supuesta bruja. Esta supuesta bruja es llevada al cadalso y el inquisidor acaba en el cadalso también, ¿no? Como cómplice, porque además le traicionan sus propios compañeros, ¿no? Es una película muy bella, una película donde me explayé con los aquelarres, con las apariciones del demonio, con las danzas infernales, con todo aquello. Daniela Giordano, una actriz italiana muy de moda entonces, era la protagonista, y es la historia de una venganza, en realidad, ¿no? Creo que es una película formalmente muy bien dirigida. Además he tenido la satisfacción de que siempre que he leído algo de esta película en el extranjero se dice eso, que es sorprendente para ser una ópera prima, que tiene el pulso de una película muy veterana. Y creo que la película cuenta una historia, para empezar, muy interesante. Tiene una iconografía muy exacta, muy bien estudiada. Yo digo que Gumersindo Andrés estuvo francamente sembrado. El maquillador, que fue Fernando Florillo, también hizo un grandísimo trabajo. Y debo decir que esta película marca el debut de un director de fotografía que trabajó muchísimo conmigo, entre sus obras, La bestia y la espada mágica, que se llamaba Julito Burgos, que hasta ese momento había sido segundo y yo le ascendí a primero en Inquisición. Yo estoy muy orgulloso de esta película. La considero una de mis películas punteras y es para mí una enorme satisfacción. Creo que va a gustar muchísimo a los espectadores y creo que es una enorme satisfacción que por fin la película aparezca en DVD. El Caminante es, en mi opinión, una película clave en mi filmografía. Yo diría que de todas, la más significativa, porque además expresa de una manera muy nítida mi manera de pensar. Y debo decir que a pesar de los años que han pasado,
que a pesar de toda la serie de circunstancias que han rodeado al mundo, que han rodeado a este país, etcétera, no he cambiado ni un ápice de mi pensamiento respecto a lo que dice el caminante, lo que ocurre en el caminante. Sí, está arropado con una historia de la picaresca española, se desarrolla en tiempos de los Reyes Católicos, todo es diferente a lo actual, las casas, los trajes, los ambientes, pero nada ha cambiado. El ser humano sigue siendo exactamente lo mismo ahora que entonces. Sus mismos vicios, sus mismas virtudes, estas, por desgracia, mucho menores. Y lo único que puedo decir es que el hábito hace al monje, y en este caso, por ejemplo, el diablo, del que tanta gente duda y del que yo no dudo en absoluto, está ahí. Si no, no sería posible todas las cosas que ocurren. El diablo sigue presente y, por ejemplo, en la época del caminante vestía jubones, vestía leotardos ceñidos, manejaba espadas, pero él estaba ahí como estuvo en muchos siglos anteriores, y ahora pues a lo mejor viste de militar, o viste de funcionario con su corbata, o viste de mil maneras, pero sigue estando. Esta película, que yo rodé con muchas dificultades, porque era una película que en principio no se iba a hacer. Esta película es más una expresión de mi interior que algo elaborado para que algún día fuera cine. Pero una serie de circunstancias que también serían muy largas de explicar, y después de rodar Miguel Madrid al desnudo con una productora, tuve la oportunidad única de hacer la película más personal de toda mi carrera. Es una película dura, es una película cargada de erotismo, porque la vida sin erotismo no se concibe, es una película violenta, es una película de venganzas, de robos, es una película en definitiva que refleja la vida en todos sus estamentos. Tiene algún rasgo de cierta nobleza. El pobre criado, Tomás, es una víctima que tiene que encajar las maldades de su amo. Su amo, al fin y al cabo, no deja de representar un poder fáctico de los que tanto abundan. Hoy, pues en lugar de ser Leonardo, sería a lo mejor el director de un poderosísimo banco, de un trust, pero ahí están. En definitiva, es una de mis películas punteras. Creo que está muy bien vestida y sobre todo es una película que yo recomiendo que se siga muy atentamente por las cosas que dicen. Hay un momento que realmente hace de la película yo diría que es un punto antológico, que es cuando el diablo le dice a Tomás que cree que el futuro va a ser mucho mejor, le hace entrar en trance, que duerma, y lo que ve es un horror: guerras, destrucción, muerte, los nazis. Y cuando despierta, este ser todavía inocente, luego dejará de serlo, como suele ocurrir en la vida, que todos dejamos de ser inocentes, se encuentra con que no puede ser, con que no lo admite, con que cómo puede ser que la humanidad, después de siglos, vaya a seguir haciendo lo mismo. El monasterio, que sale en la película, es un monasterio que, si me preguntas ahora de que dónde está, no sé dónde está, porque aunque luego rodaría allí también otra película, que sería El Carnaval de las Bestias, es el mismo monasterio. Localizando con Alejandro, entre un boscaje cercano a Madrid, no sé, a 60 kilómetros de Madrid o así, que no encontrábamos, porque el cercón estaba ya muy explotado, no encontrábamos sitio ideal. De repente vimos emerger entre un montón de árboles una torre gótica, un torreón gótico. Y yo le dije a Alejandro, hay un caminito, vamos por ahí a ver qué es esto. Y descubrimos un templo en ruinas, claro está, gótico, de un gótico más bien primitivo, que era templario, era un monasterio templario.
Y de hecho en las paredes había símbolos de los templarios y quedaban fragmentos de lápidas, posiblemente, no sé si estaban llenas o no, de lápidas con símbolos de los templarios. Incluso recuerdo que esto, si hubiéramos hecho un making of, pero yo no llevaba making of, lo hubiéramos rodado, recuerdo que uno de los grabados era un hombre barbudo que yo, en mi fantasía, identifiqué con Baphomet. Pero la mejor anécdota de la película, la mejor con mucho, es que también en esas excursiones que nos dábamos Alejandro y yo buscando escenarios, vimos de repente en lo alto de una colina un monumento. Estaba anocheciendo y no se veía muy bien. Entonces yo le dije a Alejandro, oye, ¿qué será eso? ¿Por qué no lo veíamos? ¿Por qué no vamos? Cogimos el coche y me encontré con un crucero del siglo XVI maravilloso, donde está Cristo crucificado y los dos ladrones. Entonces digo, esto tiene que salir. Me dije, pero Membrillo, en plan de confianza me llama Membrillo, pero Membrillo, ¿dónde lo vas a meter? Tío, yo esto lo meto como sea. Vamos, mañana lo rodamos al anochecer. Esta misma noche me pergueño la escena y mañana lo rodamos. Y es la famosa escena en la que el diablo está crucificado y acusa a Jesucristo de haber dado su vida por esos puercos. Una escena importantísima de la película que fue de casualidad, no estaba en el guión porque nadie sabía que existían esas estatuas. Creo que es una película muy valiente, una película que siempre molestará, absoluta y totalmente dentro de la política más incorrecta. Y debo decir que precisamente todos esos valores clásicos y eternos le dieron el Festival Internacional de Cine de París el premio a la mejor innovación europea del año. Porque, si lo analizas bien, en aquella época a nadie se le hubiera ocurrido hacer una película con esta serie de coordenadas. En definitiva, yo creo que no se puede concebir a Jacinto Molina Polonesi y su ser, y su sentir, y su manera de hacer, sin conocer El Caminante. Es una película, yo creo que cada frase que se dice en la película vale su peso en oro. Hay un momento que hasta a mí me impresiona, que es cuando Tomás más o menos le dice a Leonardo, pero vas a ir solo, y el diablo se vuelve con la punta de la tizona, da la vuelta a la cruz y la pone invertida, le dice, pero querido maese Tomás, ¿no te das cuenta de que el hombre siempre está solo? Estoy orgulloso de haber hecho esa película, que además plantea unos temas que son inmortales. Y lo que la película cuenta es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. No tiene solución, es así. El ser humano es como es, pues claro, el ser humano no perdura siempre. Esa es su gran suerte, si no sería horrible. No perdura, pero el pecado, la maldad, la envidia, el odio, infinidad de cosas más, ¿por qué no hay que negarlo? Algunas positivas, sí que perduran, sí que perduran. Perduran por encima de la propia naturaleza del ser humano. Entonces, esta película requiere, requeriría un libro sobre ella para estudiarla. Es una película con una carga metafísica tremenda, es una película que precisamente por decir verdades como puños puede llegar a doler, y que ahí está, no sé, los que la puedan disfrutar, que la disfruten, que merece la pena. Hablar de La bestia de la espada mágica es para mí una enorme responsabilidad. Y quiero estar acertado. Digo que es una enorme responsabilidad porque es una de mis películas punteras, una de mis películas más queridas y que me trae
recuerdos increíbles de un lugar tan lejano, tan exótico y tan maravilloso como es Japón. Además es curiosa su génesis. Debo decir que es una película que surgió de una manera bastante poco habitual. A mí una casa de producción de televisión y cine de Japón, cuyo nombre era Orikikaku Seisaku, su presidente general era Sasai-san, el señor Sasai, se ponen en contacto conmigo a través de un amigo que yo había conocido también aquí, de casualidad japonés, llamado Masurao Takeda, para que trabaje para ellos, pero no en películas argumentales, no en películas, como ellos dicen, de teatro, sino en documentales artísticos. Yo recuerdo que cuando llegué a Narita, al aeropuerto de Narita, después de pasar por Moscú y todo lo que era Moscú, que no vamos a hablar ahora de ello porque nos daría demasiado, tuve la entrevista con Hideo Sasai-san, y por cierto, yo fui solo. Masurao Takeda, mi gran amigo, uno de los amigos más grandes que he tenido en mi vida, no me pudo acompañar, y esperé, estuvimos hablando con el traductor, y me propuso la cosa más insólita: hacer un gran museo del Prado de una manera exhaustiva. Y entonces ahí empezó la relación, y de ahí me encargaron el Palacio Real de Madrid, que trillé por completo. Pero entonces a mí se me ocurrió que por qué no intentar con ellos películas teatrales, como ellos llaman, películas argumentales. Y les propuse El cerdo, de Pique, que al final se tituló El carnaval de las bestias. Entonces les di el guión, que lo hice de nada en una semana, lo leen, yo estaba en el hotel, en un hotel de Tokio, un hotel, por cierto, de película, y me llaman que vaya a la oficina, y ya estaba Masurao Takeda conmigo en Japón. ¿Y qué hace la película? Que sí, que les ha gustado. Y de esa manera nace la primera coproducción hispano-japonesa de la historia, que es El carnaval de las bestias. Fue muy bien acogida, y entonces yo tuve la idea de hacer una película con un hombre lobo en Japón. Se lo dije a Masurao Takeda. Masurao Takeda, que era un poco mi otro yo, se marchó a Tokio, yo no estaba entonces en España, y les propuso la cuestión. Y yo entonces le dije a Takeda, digo, aquí tenemos un problema, que es que el hombre lobo yo no sé si existe en Japón. Y yo, Takeda, ¿cómo no va a existir? El Okami, claro que existe. Es un personaje tradicional, existe en los bosques de Japón, como existe la mujer zorro, como existe, bueno, que son brujas y tal. Yo escribo la película en el siglo XVI, y entonces producción me dice que, hombre, del siglo XVI no hay nada, pero que del XVII, que son casi todas las series de samuráis niponas, se desarrollan en el XVII y tienen todo: vestuario, pelucas, todo. Hasta los colores eran diferentes, las casas eran distintas, y que eso todo lo tienen. Y yo digo, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Prescindo de Oda Nobunaga y Eiko Watanabe, de toda esta gente, y me dedico a la misma historia, pero contada de otra manera, en el siglo XVII. Digo, no hay problema. Ah, y me dice el director general de producción, no, usted ha escrito la película en el siglo XVI y la película se rodará en el siglo XVI. Es decir, que construiremos el atrezo, el vestuario, las armas, las pelucas, todo en el siglo XVI, y será una película del siglo XVI. Digo, perfecto, digo, encantadísimo. Y otra de las anécdotas que puedo contar respecto a esta película es que los japoneses son tremendamente profesionales y serios, y me presentaban todo lo que iba a salir en la película. Yo decía sí o no, pues te lo quiero de esta manera, la lanza esta de no sé qué, la armadura me gusta más esta y tal. Y entonces me trajeron la famosa katana,
Recuerdo que me la trajeron sobre una almohada de terciopelo rojo. Y digo, estupenda, pues nada. Y me dice Mansuur Otaegui, oye, que es de plata, ¿eh? Y yo, ¿cómo que es de plata? Dice, que es de plata de verdad. Digo, pero si yo no necesito una katana de plata, a mí me basta con que sea una katana normalita, de metal. Y me dicen, no, porque usted ha escrito una katana de plata. Y tiene que ser una katana de plata. Digo, pues bueno, pues una katana de plata. En fin, cuento esto para que veáis el mundo de esa especie de disciplina que tienen los nipones. Pero claro, había un inconveniente, y es que era una película japonesa dirigida por un europeo, pongámonos en aquellos años. Esto era inviable, o sea, era una cosa de locos. Tocar, aunque sea un hombre lobo, tocar su historia en aquellos tiempos por un profano, como era mi caso, no era admisible. Pero el poder de Shigeru Hamachi y de Toshiro Mifune a nivel de aquella industria era tan grande que lo solventaron. Y yo me encontré dirigiendo una película, sinceramente, que me emociona pensar en ella. Y bueno, la película, Junito Burgos era el director de fotografía, que hizo una maravilla, aunque nos ocurrían cosas sorprendentes. Si habéis visto la película, recordaréis ese momento en el que Kian llega a las ruinas de la casa de la bruja, del Palacio de la Bruja, y la atmósfera está como si fuera una cosa totalmente irreal, y eso se consiguió con vapor de agua, vaporizando todo el cielo, y hace un efecto verdaderamente alucinante, ¿no? Y luego yo les pedí, en la escena en la que Akane y Kian hablan del destino y las cartas que tengo que jugar, etcétera, yo les pedí a ellos que yo quería ver caer hojas de loto, hojas por delante de la cámara, y me hicieron una maravilla. Colocaron una especie de tenderete, y allí, con una especie de ventilador muy suave, iban arrojando por eso tiene ese efecto las hojas, ¿no? Caen de esa manera, ¿no? Entonces fue una experiencia realmente única. Y fíjense en que sigue el caminante, sigue el espíritu del caminante. El hombre lobo, en este caso Valdemar Daninsky, no deja de ser un pobre hombre que busca su curación. Lo maltratan por todos los lados, viaja por el mundo entero, porque los poderes fácticos, incluida la Santa Inquisición en Toledo, le persigue a muerte, como persigue a los hebreos. Es decir, que la historia se repite una y otra vez. Otra anécdota. Naturalmente en Japón hay caballos, pero no tantos. Y entonces yo pedí que me trajeran un caballo blanco. Y me dijeron, hombre, podemos traer un caballo pardo, un caballo alazán, un caballo negro, pero un caballo blanco aquí no, es muy difícil. Y entonces el caballo que sale en la película y que monta Kian es un caballo valiosísimo, porque era un campeón, era un caballo que era campeón de carreras. Por eso tiene, si veis la anatomía, pues comprobaréis los miembros, las patas, lo finitas que son. Un caballo de estampa. Bueno, pues me lo trajeron. Entonces venía, como otra anécdota, la lucha del tigre contra el hombre lobo. Aquello fue. Entonces, junto con José Luis Chinchilla, que era el jefe de armas en España, porque ya lo rodamos en un decorado que fingía ser una cueva aquí en España, en el castillo de Chinchón. Por cierto, que en una escena allí participan toda mi familia. Mi mujer y mis dos hijos están presentes en el torneo de Bulko el malvado contra Ireneusz Daninsky, el héroe, lo cual me hace mucha ilusión, porque además los he visto ahora en una foto y están allí todos mirando el combate. Pues vino la idea esa, y entonces me dijeron, bueno, pero ¿qué más te da? Que sea una pantera, un leopardo. Y me decían los domadores y especialistas, decían, mire usted, el tigre tiene un límite muy corto de posibilidad de rodaje, y cuando se enfurece, créanme que es una fuerza de la naturaleza, no hay quien lo pare.
y tiene un peligro terrible. Y cuando él ya estaba a punto de desistir, no sé quién, me dijo, oye, tráete el tigre de Sandokan, que es con el único que vas a poder hacer eso. Ya habíamos visto en la serie Sandokan que el tigre era una maravilla, que era tigresa, una tigresa de Bengala. Entonces yo pedí que me trajeran el tigre, me lo trajeron, pero me trajeron otros 4, porque no podía estar sola. Y lo cuento así rápidamente, y yo me quedé sorprendido cuando me di cuenta de que la jefa de la manada era una perra pequeñita y blanca, que los tenía todos más firmes que una vela. Y de esa manera el domador dominaba a los tigres, es una cosa curiosísima. Entonces, yo estoy orgulloso de esa pelea, fue complicadísima, hubo que acostumbrar, porque cuidado, había un peligro enorme, y es que la tigresa detectara otro olor. Y claro, había otro olor, porque estaba el maquillaje del hombre lobo. Estuvo 15 días acostumbrándose a ese nuevo olor. Y antes de actuar, le dábamos 25 pollos. Se comía 25 pollos. Y si la cosa se ponía muy fea, intervenía la perra. Pero eso ya era en último extremo, cuando ya el animal, hubo un día que, bueno, que se lo diga en la televisión española, que se encerró en una especie de murete que había en el decorado, y estuvieron todo el día sin poderse mover porque el tigre se apoderó de todo, ¿no? O sea, fue una película con muchas incidencias, durísima, de una dureza extremada. Aquellas noches terribles, con un frío ya empezaba por la noche, había un frío. Hay una escena en la que hay un duelo en un puente que cae al agua y tal, casi se nos mueren los pobres especialistas, porque el agua les congeló, fue terrible, ¿no? Y con la protagonista también tuve un problema en una barca metida, helándose, y ordené inmediatamente que la llevaran a una habitación, y tuve un enfrentamiento con el jefe de producción japonés porque me dijo que era su obligación estar allí. Digo, no, porque no la estoy viendo, que se la lleven. En fin, era todo un mundo diferente en el que yo me encontré involucrado. En fin, creo que he contado ya mucho de la película, pues seguiría contando mucho más, pero esa película es, en mi opinión, el comienzo de muchas otras películas. De alguna manera, el otro día me decían que en ella está el embrión de La Casa de las Dagas Voladoras, que en ella está el embrión de muchas películas de ninjas que ahora están de moda, de muchas películas de brujería que ahora están de moda, en fin. Y ahí está la película para que la gente la pueda ver ahora en DVD. Cosa que no ha sido nada fácil, ¿eh? Han pasado muchos años hasta poder recuperarla, de lo cual me felicito, y felicito a los autores de esta recuperación. Bien, y ahora nos metemos en un mundo completamente diferente. Un mundo que no tiene nada que ver con muchas de las películas, por no decir casi todas las películas que van a salir en esta colección. Me refiero al último Kamikaze. En esta película no hay vampiros, no hay hombres lobos, no hay asesinos en serie. Bueno, asesinos en serie sí. No hay fantasmas, no hay niños fantasmas, que tanto miedo dará la hora. El último Kamikaze no es nada de esto. Es una película de acción que mezcla el thriller con el suspense, porque no es lo mismo thriller que suspense, y con una trepidante acción de disparos, ametrallamientos, persecuciones en coches, peleas. Está por medio de la mafia y describe la lucha entre dos organizaciones criminales que tratan de imponerse en su mercado, y ese mercado es lo peor que se puede imaginar, porque son los que mueven, es la mano que mece la cuna en el mundo, porque mueven el armamento, el tráfico de armas, para las tantas guerras que están produciéndose en el mundo. Entonces, en esas dos organizaciones hay dos asesinos profesionales que se enfrentan por la hegemonía. Uno es Danton, que interpreta a Manuel Tejada, y otro es el último Kamikaze, que interpreto yo.
cada uno con sus métodos diferentes. Veréis qué artilugios usa uno y cómo se comporta el otro. Rodada en Nueva York, en Madrid y en Egipto, es una película que de alguna manera está dentro de ese grupo de películas que yo también he hecho, que están fuera de la temática fantástica. Es una película que aparece ahora por primera vez en DVD, casi olvidada, por lo tanto va a ser una película muy interesante de recuperar. Y rodarla fue bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, tuvimos que explotar una gasolinera y esa gasolinera estaba nueva, porque ocurrió lo siguiente, que esa gasolinera se construyó sin permiso y iba a ser destruida. Entonces nos enteramos y una gasolinera recién terminada, que se ve en la película, explota por los aires envuelta en auténticas llamaradas, ¿no? Donde un motorista atraviesa todo aquello, etcétera, etcétera. También la película es la historia de una venganza, la historia de un amor frustrado, la historia de seres marginados y perseguidos, y también, una vez más, el enorme poder que tienen los que están arriba, como he dicho antes, aquellos que mecen la cuna. Había que hacer algo de esto y sacar a la luz que todo eso está ocurriendo en el mundo desde siempre. Es la guerra de los poderosos. Y en esas guerras intervienen jefes de Estado, magnates, fabricantes, en fin. Este es en resumen lo que más o menos puedo decir de la película. Repito, una película de acción, trepidante, llena de incidencias y que está dentro de la línea del thriller, junto con una película extremada de acción. Eso es más o menos lo que contiene El último kamikaze. He querido terminar el recorrido por todos estos títulos que tanto significan para mí, títulos que eran muy difíciles de recuperar y que por fin se han recuperado en mi despacho. Mi despacho, como puede verse, es más una leonera que un despacho. Pero yo creo que los buenos despachos, los que tienen sabor, los que tienen categoría, son eso, leoneras. De papeles, de fotografías, de cosas, ¿no? Hombre, lo que hubiera sido estupendo es que yo ahora estuviera aquí vestido con, no sé, con una chaqueta casi romántica, ¿no? Como el Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, que es uno de mis ídolos. Y que estuviera también con un tintero de la época y con una pluma de ganso escribiendo. Porque aquí, en este lugar, he escrito todos mis guiones, todos mis argumentos, todas mis cosas. Lo único que no he escrito en este despachejo, digo despachejo porque está claro que es un despachejo, es la marca del hombre lobo, como ya dije anteriormente. La marca del hombre lobo, yo materialmente no estaba en el cine, estaba soltero y lo escribí en casa de mis padres en Islas Filipinas 42. Pero el resto de toda mi obra, incluidas todas estas películas, y otras muchas más que han salido y que no han salido y que están por ahí, están escritas en este despacho. Latidos de pánico es una película que tiene una serie de anécdotas bastante curiosas. Por ejemplo, la casa donde se desarrolla la trama era la casa de Francisco Franco Bahamonde, una finca que tenía cerca de Torrelodones. Debo decir que cuando yo llegué a la casa para localizar, y que me gustó porque era ambigua, era entre un estilo francés del sur y tenía esa ambigüedad, me encontré con cosas tan absolutamente notables que debo decirlas. Y es que por los suelos había retratos del caudillo, estatuas tiradas, en sus cajones medio rotos, cartas personales, lo que habría allí. Y en el garaje
donde nosotros hacíamos el catering, un garaje enorme, estaba el coche con que llegó al Dragón Rapid, el coche blindado que le regaló Hitler, otro que le regaló Mussolini, su Mercedes blindado, en fin. Y realmente fue una experiencia. Yo recuerdo que hablando con Olagaos, que era una de las protagonistas de la película, le dije, bueno, ¿y a ti qué impresión te causa rodar en la casa del dictador? Y Olagaos me dijo, ninguna. Digo, tú que llevas hasta la Braga Roja, digo, a mí ninguna. Dice, yo estoy aquí contigo y con quien tengo que estar es contigo. Yo soy una profesional y no me importa el lugar donde ruede, sino con quién rueda. En definitiva, es Gloria Fini Mundi, es decir, cómo ese hombre tan poderoso, pues nada, ahí estaban sus vajillas, todo abandonado, y además el final de la película, como se puede ver, se desarrolla en una capilla, es la capilla donde Franco bautizó a sus nietos, ¿no? Lo digo esto como a carga histórica que tiene la película y una anécdota más para tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se consiguieron los permisos? Pues no fue nada difícil. Producción habló con el Marqués de Villaverde y el Marqués de Villaverde, por un dinero no muy exagerado, las cosas como son, pues dijo que sí, que fenomenal, que podíamos rodar. Y bueno, la película, como he dicho, es una nueva aventura de Alaric de Marnac, personaje del que pronto va a salir la primera novela gráfica, y el terrible caballero de Mangual, un ser despiadado que surge de la tumba. Ya su primera aventura fue El espanto surge de la tumba, su segunda aventura fue El mariscal del infierno y su tercera aventura, Latidos de pánico. Es una película claustrofóbica, donde el terror va continuamente increciendo, y es también la historia de un amor maldito y de una venganza. En definitiva, en esta película el espanto vuelve a surgir de la tumba. Tiene momentos muy especialmente logrados, en mi opinión. Uno de ellos es cuando la chica huye por el bosque y a través de la celada del caballero la vemos perseguida. Y el final es para mí cuando el caballero surge entre llamas, como si llegara del infierno. Es un final realmente interesante. Y es una película que recomiendo. Y que, por fortuna, vuelve a salir en DVD. Bien, ya hemos hecho un repaso a todas estas películas que van a salir en DVD y que yo no me perdería. Películas que han estado durante mucho tiempo olvidadas, y yo diría además que, en mi opinión, y esto me preocupaba, casi perdidas, y que ahora se pueden ver en formato DVD con todas las calidades que ese formato tiene. Y bueno, pues yo espero que ustedes lo pasen estupendamente con estas películas. Créanme, algunas les aseguro que merecen la pena. Y gracias por todo. Hasta otra.